¿Alguna vez te has preguntado por qué Irán, ese mismo país que hoy en día aparece tan seguido en las noticias, también tiene un papel importante en las páginas de la Biblia? La mayoría de las personas solo ve a Irán como una amenaza actual. Pero, ¿y si te dijera que en el pasado ya fue usado por Dios como un instrumento de liberación? Suena increíble, ¿verdad? Pero todo eso está escrito en textos antiguos, con detalles sorprendentes. En este video vas a descubrir cómo un imperio pagano llegó a ser parte esencial de profecías bíblicas. ¿Sabías que el nombre de un rey persa fue mencionado más de 150 años antes de que naciera? ¿Y qué relación tiene eso con los acontecimientos actuales en el mundo? La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo un dato histórico. Tiene un profundo significado espiritual y profético, que podría cambiar por completo la forma en la que entiendes el fin de los tiempos. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora tal vez nunca te lo hayan contado de forma tan clara. Y créeme, comprender el papel de Irán en las Escrituras puede abrirte los ojos a una nueva forma de ver no solo la historia, sino también tu propia fe, porque en los planes de Dios, nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad. Pocos lo perciben. Pero Irán, conocido antiguamente como Persia, no es un actor secundario olvidado entre las páginas de la Biblia. Todo lo contrario, está en el centro mismo de una historia sagrada. Como pieza clave en el gran rompecabezas del propósito divino, durante siglos, Persia no fue simplemente un imperio más. Fue una herramienta en las manos de Dios, para cumplir promesas, corregir el rumbo de los pueblos, e incluso traer libertad en momentos de oscuridad. Es asombroso darse cuenta de que, a pesar de haber sido considerado un imperio pagano, a menudo enemigo de Israel, también fue un canal de restauración y esperanza. Y si te dijera que las profecías no solo mencionan a Persia, sino que la presentan como un elemento crucial en la salvación del pueblo de Dios, ¿lo creerías? Eso es precisamente lo que hace tan poderosa la narrativa bíblica. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a reconocer que incluso lo improbable tiene un lugar en el plan divino. No se puede contar la historia de Israel sin hablar de Persia, sin esa mano que abrió caminos, reconstruyó templos y devolvió la libertad al pueblo elegido. Todo esto en una época donde los imperios se alzaban y caían como si se tratara de simples mudanzas de poder. Aún así, Dios usó al imperio medo-persa como un instrumento de redención. No fue casualidad que el templo de Jerusalén, símbolo de la presencia divina entre su pueblo, pudiera ser reconstruido gracias al decreto de un rey persa. Para quien comprende el lenguaje del propósito divino, este hecho revela una verdad profunda. Incluso los escenarios más caóticos, desde lo político hasta lo geográfico, están bajo la soberanía de Dios. No se trata de religiones oficiales ni de naciones santas. Se trata de propósito. La Biblia lo demuestra una y otra vez, al mostrarnos cómo Dios guió, liberó y hasta corrigió a su pueblo por medio de medios inesperados, a menudo ajenos, incluso paganos. La presencia de Persia en las Escrituras no es un detalle menor ni una coincidencia histórica. Es una señal de que, detrás de los acontecimientos humanos, hay una mano invisible dirigiendo la historia, y lo más impactante es que esa mano sigue escribiendo capítulos hasta hoy. Esto nos lleva a un aspecto que rara vez se menciona: las raíces profundas del pueblo iraní, que se hunden en los comienzos mismos de la humanidad después del diluvio. Si miramos con atención el relato bíblico, descubrimos que el linaje iraní se remonta al mismo Génesis. Según la genealogía sagrada, los iraníes descienden de Jafet, uno de los hijos de Noé. De esa línea surge Madai, nombre que daría origen al pueblo de los medos, una de las naciones que formarían parte del poderoso imperio medo-persa. Es decir, el Irán que conocemos hoy no apareció de la nada. Su origen está tejido desde el principio mismo de la historia bíblica, entre los hilos más antiguos de la humanidad. ¿No es asombroso pensar que la misma tierra que vio nacer imperios lleva también en lo profundo un ADN espiritual? Esa conexión invisible nos recuerda que, en los planes de Dios, nada es aleatorio.
el mismo pueblo que siglos después jugaría un papel clave en la liberación de los judíos, ya llevaba consigo, desde los días del Arca de Noé, una marca de destino y relevancia. Esta perspectiva transforma por completo la forma en la que miramos un mapa. Cuando hoy alguien ve a Irán en las noticias, tal vez solo piense en conflictos, política o amenazas. Pero si cambiamos el lente y miramos desde la óptica profética, lo que vemos es muy distinto. Una historia milenaria entrelazada con la del pueblo de Dios, y un propósito asignado desde los albores del Génesis. Piénsalo por un momento. El mismo Dios que separó las aguas del diluvio, también fue quien delineó el destino de los descendientes de Noé. Entre ellos, los hijos de Jafet se dispersaron por regiones que hoy reconocemos como Europa y Asia Central. Uno de esos descendientes, Madai, se asentó precisamente en la zona del actual Irán. Desde allí comenzó una historia que siglos más tarde jugaría un papel esencial en momentos clave de la Biblia, como el exilio en Babilonia y la restauración de Jerusalén. Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿la geopolítica de hoy será acaso el eco moderno de un plan divino mucho más antiguo? Y si todo comenzó con Madai, ¿qué más está reservado para sus descendientes en la historia que Dios sigue escribiendo? Uno de esos descendientes, o al menos una figura profundamente conectada con esta línea, es Ciro el Grande, un nombre que muchos han escuchado en los libros de historia, pero del que pocos saben que fue mencionado en las Escrituras. Más de 150 años antes de su nacimiento, así lo profetizó el libro de Isaías. Dios lo llamó por su nombre incluso antes de que naciera. Lo anunció con siglos de antelación, diciendo que sería el instrumento para liberar al pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia. Es como si se tratara de un guión perfectamente trazado, donde incluso el protagonista ya había sido elegido mucho antes de subir al escenario. Y lo más sorprendente, Ciro no formaba parte del pacto con el pueblo de Dios. No era israelita, ni seguía sus leyes. Sin embargo, fue un instrumento directo de la soberanía divina. Eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Ciro no solo derrotó al poderoso imperio babilónico, hizo algo aún más insólito para la lógica de su tiempo. Emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. En un mundo donde los imperios esclavizaban y oprimían, liberar a un pueblo y ayudarle a recuperar su identidad espiritual. Sencillamente impensable, a menos, claro, que hubiera un plan superior dirigiendo todo, y eso fue exactamente lo que sucedió. Persia, en manos de Dios, se transformó en la clave para la restauración, tanto física como espiritual, de Israel. ¿No es curioso pensar que un hombre considerado pagano terminara cumpliendo una profecía con una exactitud impresionante? Hoy, cuando alguien pone en duda el poder de las profecías, basta con mirar a Ciro. Su historia es una prueba viva de que el plan de Dios trasciende religiones, culturas y fronteras, que Él puede usar a quien quiera, incluso a aquellos que ni siquiera son conscientes de estar siendo parte de algo eterno. En nuestros días, sería como ver a un líder mundial tomando decisiones que sin saberlo cumplen un plan profético milenario. Una escena que nos recuerda que la mano de Dios no pide permiso, simplemente actúa, con o sin etiquetas religiosas, y esa acción no se detuvo allí, sigue latiendo en cada rincón de las Escrituras. Especialmente cuando volvemos la mirada hacia otra figura inesperada, una reina cuya valentía y estrategia salvarían a todo un pueblo. Esther es uno de esos personajes que parecen sacados de una película. Una joven huérfana, judía, llevada a la corte del mayor imperio de su tiempo y coronada reina, lo que muchos podrían ver como una historia romántica o una casualidad del destino, era en realidad parte de una estrategia celestial. En el momento más oscuro para su pueblo, cuando un decreto perverso amenazaba con borrar del mapa a toda la nación judía, fue Esther quien se levantó, sola. Enfrentó el riesgo de muerte al presentarse sin ser llamada ante el rey Jerjes. ¿Por qué lo hizo? Porque entendía, con una claridad asombrosa, que no estaba allí por azar, sino para un tiempo como este. Cuando se comprende el tiempo de Dios, incluso el miedo se rinde.
El libro de Esther es uno de los retratos más poderosos de la providencia divina. Curiosamente, el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en todo el texto, pero su presencia se respira en cada decisión. En cada giro inesperado, en cada detalle, Esther no solo salvó a su pueblo de un genocidio, fundó una celebración, Purim, que hasta el día de hoy recuerda a los judíos que la salvación puede llegar desde las manos más improbables, y esa historia también deja una enseñanza práctica. Por más frágil o vulnerable que una persona se sienta, si está en el lugar correcto y actúa con sabiduría y valor, puede cambiar el destino de muchos. Ayuno, propósito y coraje transformaron a una joven reina en una leyenda espiritual. Todo esto, una vez más, arroja luz sobre el papel que jugó el imperio persa en el plan profético. No estamos hablando de cualquier reino. Fue un imperio que albergó a una de las grandes heroínas bíblicas y permitió que el pueblo de Dios sobreviviera, protegido dentro de sus murallas. La conexión entre Susa, la capital persa, y Jerusalén no era solo geográfica, era profética, y es en ese mismo tono que acelera el corazón al hablar de Esther, donde comienza a emerger otra narrativa, una más enigmática, más simbólica, una historia de visiones, de bestias, de carneros con cuernos, y de un profeta cautivo con los ojos fijos en el porvenir. Daniel no fue solo un profeta, fue un intérprete de lo invisible, un hombre que vio el futuro mientras vivía entre los imperios del presente. Y en sus visiones, Persia no aparece como un simple telón de fondo. Persia es protagonista, pieza clave en los momentos más decisivos de la historia espiritual de la humanidad. Un oso se alza. Es la imagen de una fuerza bruta, imponente, en expansión. Representa el imperio medo-persa, en otra visión. Un carnero con dos cuernos avanza en todas direcciones, dominando sin encontrar resistencia. Lo más impresionante es que Daniel describió todo esto mientras aún se encontraba cautivo en Babilonia, sin saber que muy pronto Persia tomaría el control. Aquellas imágenes no eran simples símbolos. Reflejaban la manera en que Dios contemplaba los acontecimientos por venir. El oso y el carnero no son solo figuras apocalípticas, son retratos precisos del poder político y militar de su época. La dualidad de los dos cuernos representa claramente la alianza entre medos y persas. Una unión que daría origen a un imperio capaz de transformar radicalmente el destino del pueblo judío. Mientras muchos solo veían ejércitos moviéndose o reyes subiendo al trono, Daniel percibía engranajes espirituales girando detrás del telón de la historia. Y eso nos deja una lección poderosa. Leer la historia sin el lente de la profecía es, como mínimo, una lectura incompleta. Si alguna vez has sentido que estás viviendo algo mucho más grande de lo que puedes ver, Daniel te comprendería perfectamente. Las visiones de Daniel revelan una verdad constante. Los imperios nacen y caen, pero el plan de Dios permanece firme, inquebrantable. El imperio medo-persa, durante un tiempo, se convirtió en el escenario donde el pueblo de Dios encontró alivio, reconstrucción y esperanza. Pero el reloj profético no se detiene. Las señales siguen apareciendo, algunas tan evidentes como sorprendentes, otras tan sutiles como misteriosas. Entre ellas, una escena que siglos después seguiría resonando. Hombres venidos del oriente, guiados por una estrella, los conocemos como los 3 Reyes Magos. Pero su verdadera identidad es mucho más profunda. Lejos de ser solo figuras decorativas en un pesebre navideño, es probable que aquellos sabios fueran sacerdotes persas, hombres vinculados al zoroastrismo, una tradición religiosa con raíces profundas en la antigua Persia. Eso significa que Irán, incluso siglos después del fin del imperio medo-persa, seguía teniendo un papel activo en la narrativa espiritual de la Biblia. Y estos hombres no eran simples curiosos, eran estudiosos, observaban los cielos, analizaban profecías, interpretaban constelaciones y, lo más asombroso, reconocieron el nacimiento del Mesías mucho antes que muchos dentro del propio Israel. Es fascinante pensarlo. Mientras los líderes religiosos del pueblo elegido no percibían la llegada del Salvador,
Unos sabios de una cultura distante cruzaban desiertos y oscuridad solo para adorarlo. No venían con las manos vacías, traían regalos cargados de significado. Oro, incienso y mirra. El oro representaba la realeza, el incienso la divinidad y la mirra el sacrificio. En otras palabras, sabían perfectamente ante quién estaban. Esa escena del pesebre nos deja una lección poderosa. Quien busca con sinceridad, encuentra, a veces. Quienes están fuera de la religión formal, comprenden mejor las señales del cielo que aquellos que viven dentro del templo. La presencia de los sabios de Oriente en el nacimiento de Jesús revela algo asombroso. Persia nunca rompió su vínculo con el pueblo de Dios. De algún modo, estos hombres eran la continuidad de una línea invisible que conectaba el antiguo imperio con la nueva alianza que comenzaba con el nacimiento del Mesías. Es como si la propia Biblia susurrara que, incluso entre líneas, la profecía sigue viva, sigue activa, y esa conexión no se detiene allí, porque los mismos territorios que un día enviaron regalos al niño Jesús están, proféticamente, involucrados en visiones sobre el final de los tiempos. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel, aparece una profecía que aún hoy provoca escalofríos y encendidas discusiones entre estudiosos. La guerra de Gog y Magog. ¿Y sabes quién aparece entre los aliados de Gog? Persia, sí, el mismo imperio que en el pasado liberó a los judíos y reconoció la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Ahora figura como parte de una coalición que se alza contra Israel en los tiempos finales. Ese giro sorprendente nos muestra una verdad profunda del plan divino. Las naciones pueden ser instrumentos tanto para edificar como para confrontar, y, una vez más, el Irán de hoy, heredero directo de aquella antigua Persia, se encuentra en medio de una trama profética que va mucho más allá de cualquier titular de prensa. Es como si la historia se moviera en ciclos, y en esos ciclos, Persia siempre entra en escena. Justo en los momentos decisivos, en la antigüedad, simbolizó restauración, pero esto no significa que el pueblo persa esté maldito o sea enemigo, más bien. El escenario profético requiere que ciertas piezas estén colocadas en su lugar. La coalición descrita por el profeta Ezequiel no es solo geopolítica, es espiritual. Se trata de un enfrentamiento entre el plan de Dios y las fuerzas que intentan frustrarlo, aunque irónicamente terminan contribuyendo al cumplimiento de la profecía. ¿Cómo resistirse a un guión que se cumple incluso cuando parece estar siendo saboteado? Estos pasajes nos recuerdan que el Irán moderno, aunque muchos lo perciban como una amenaza, carga con el peso y el papel de una nación que fue instrumento de Dios, y que podría serlo nuevamente, como una pieza clave en el tablero escatológico. Estamos hablando de una región donde lo antiguo y el futuro colisionan constantemente. La misma tierra que una vez vio reinar a reyes poderosos. Podría ser también el escenario del cumplimiento de Ezequiel, capítulo 38. Y la pregunta es inevitable. ¿Acaso el papel de Irán ya ha terminado? ¿O aún tiene un rol que cumplir en el gran relato divino? Si observamos con atención la narrativa bíblica, queda claro que Irán, o Persia, nunca ha dejado de ser relevante en el escenario espiritual del mundo, incluso fuera de una alianza directa con Israel. Esta nación aparece siempre en momentos decisivos, ya sea para liberar, desafiar o anunciar. No es casualidad que tanto en los textos del Antiguo Testamento como en las visiones del fin de los tiempos, Persia siga presente. Irán no está al margen de la historia. Es un engranaje dentro del plan de Dios, y ese papel continuo nos enseña algo fundamental: que Dios puede usar a cualquier pueblo, en cualquier época, para cumplir un propósito mayor. Piénsalo conmigo. Si Dios usó a Ciro para liberar, usó a Esther para preservar y reveló a Daniel las acciones del imperio medo-persa incluso antes de que ocurrieran. ¿No será posible que el Irán de hoy también forme parte de algo que aún se está desarrollando? Tal vez las tensiones políticas, los conflictos y las alianzas actuales no sean solo el resultado de la geopolítica, quizá estén perfectamente alineadas con el reloj profético. Por eso, entender la Biblia
No es solo una cuestión de fe. Es también una cuestión de discernimiento histórico. Irán lleva consigo un legado espiritual que atraviesa milenios. Quien lee las Escrituras con atención percibe que Dios no actúa únicamente con quienes le sirven abiertamente. Él mueve piezas, cambia reinos, levanta reyes e incluso utiliza a aquellos que no reconocen su autoridad. Irán, a lo largo de toda la historia bíblica, ha sido una de esas piezas, a veces libertador, a veces opositor, pero siempre presente. Esa constancia revela una verdad profunda que pocos notan. En la narrativa divina no hay personajes secundarios, todos tienen un papel, y para quienes disfrutan de observar los detalles, los números son como pistas escondidas en el texto sagrado. Pistas que ahora vamos a comenzar a descifrar juntos. En la Biblia, los números no son simples cantidades, son mensajes codificados, y cuando hablamos de Persia, esos números se vuelven aún más reveladores. 70 años de cautiverio en Babilonia. Ese fue el tiempo exacto que Jeremías profetizó antes de la liberación del pueblo judío. ¿Y quién aparece para cumplir esa liberación con precisión milimétrica? Ciro el Grande. La matemática divina no falla, no se trata de suerte ni de coincidencia, sino de una orquesta profética donde cada compás tiene su hora marcada. Y lo más asombroso es que esa profecía fue registrada décadas antes de que él siquiera naciera. Sí, Ciro fue nombrado en las Escrituras aproximadamente 150 años antes de venir al mundo. Imagina abrir un libro antiguo, encontrar tu nombre allí y darte cuenta de que describe exactamente lo que harás. Eso fue lo que le ocurrió a Ciro, cumplió detalle por detalle la misión que el profeta Isaías había registrado siglos antes. Si eso no es evidencia de la soberanía divina, entonces ¿qué lo es? Incluso hoy, muchos estudiosos se preguntan cómo es posible. Pero quien conoce el plan de Dios, sabe que cuando Él determina algo, ni el tiempo ni el imperio más poderoso del mundo pueden impedirlo. El profeta Daniel también nos ofrece códigos numéricos que apuntan a la importancia de Persia: el oso, el carnero con 2 cuernos. Ambos símbolos del imperio medo-persa aparecen con características muy específicas, reforzando que nada en la Biblia está colocado al azar. Incluso en el Nuevo Testamento, la influencia persa persiste. Los sabios del Oriente que visitan a Jesús son, en esencia, herederos de ese legado. Otra pieza del rompecabezas espiritual y profético. ¿Y sabes qué nos muestra todo esto? Que existe una precisión profética que atraviesa generaciones, una línea maestra que une historias, símbolos y tiempos, con una exactitud que solo puede venir de lo alto. Una línea invisible parece conectar el Génesis con el Apocalipsis, y todo esto, por supuesto, plantea preguntas que merecen ser formuladas. En medio de tantas revelaciones, es casi imposible no preguntarse: ¿cuál fue exactamente el papel de Ciro el Grande en el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Fue simplemente un rey estratega o actuó, consciente o no, dentro de un guión celestial? Cuando Isaías mencionó su nombre más de un siglo antes, estaba revelando un secreto divino que pocos lograron comprender en su tiempo: la liberación del pueblo judío, el decreto para reconstruir el templo, la restauración de la adoración. Todo parece encajar como piezas de un plan milimétricamente diseñado. Y si eso ocurrió una vez, ¿por qué no podría volver a suceder? Otra pregunta que inquieta a muchos estudiosos es: ¿cómo se representa al imperio persa en las visiones del profeta Daniel? ¿Qué simbolizan realmente el oso, el carnero, los cuernos? ¿Son simples metáforas históricas o señales de acontecimientos proféticos aún por cumplirse? Si Daniel fue capaz de describir el surgimiento de imperios mucho antes de que existieran, ¿qué más podrían estar señalando sus visiones? ¿Está el mundo moderno repitiendo antiguos patrones sin darse cuenta? Y más aún, ¿estamos viviendo una de esas transiciones que él predijo? Y por supuesto, no podemos dejar de lado una última pregunta: ¿por qué el libro de Esther es considerado un testimonio tan poderoso de la providencia divina precisamente a través de Persia? La ausencia del nombre de Dios, la valentía de Esther, el ayuno, el contraataque político,
Todo en ese relato habla de un diseño divino que actúa incluso cuando no se menciona directamente. Una historia que sigue resonando con fuerza en nuestro tiempo. Nada parece improvisado. Todo da la impresión de estar cuidadosamente orquestado, como si Dios mismo susurrara: aunque no me veas, sigo teniendo el control. Y quizá esa sea una de las mayores enseñanzas que nos deja Persia, que lo invisible se manifiesta en lo visible, y que cada detalle, cada número, cada persona, cada momento, está justo donde debe estar. Si todo esto aún te parece algo abstracto, espera, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver el mundo, porque esta historia no es solo antigua o lejana, te toca directamente. Después de todo lo que has escuchado, ¿de verdad puedes seguir viendo a Irán o al mundo de la misma manera? Ahora piensa, ¿cuántas otras naciones, líderes o eventos que vemos a diario en las noticias también podrían estar cumpliendo antiguas profecías? Y ni siquiera lo notamos. ¿Estás prestando atención a las señales del tiempo? ¿O sigues viviendo como si nada estuviera pasando? Tal vez la pregunta no sea ¿qué revela la Biblia sobre Irán?, sino ¿qué está tratando de mostrarme Dios a través de esta historia? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo evidente? ¿A ir más profundo en ese plan que atraviesa siglos, reinos, profetas y promesas? Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, entonces ha llegado el momento de actuar. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos, antes de que sea tarde. Aquí seguirás descubriendo verdades ocultas, secretos proféticos y revelaciones que no solo informan, transforman, porque entender el pasado bíblico es la clave para discernir nuestro futuro.